Hola, muy buenas noches. Eh, en esta oportunidad quiero aprovechar para conversar, ¿no? Un poco lo que estamos nosotros viviendo, eh, prácticamente con los últimos acontecimientos con respecto a lo que es el cambio, por ejemplo, en la presidencia de la Fiscalía de la Nación. Pero todo es parte de nuestra historia del Perú, ¿no? Y quiero desarrollar un tema en la cual tenemos nosotros décadas atrás, principalmente décadas atrás, en la década del 60 particularmente, y de allí cómo hemos ido ya en el siglo XXI, cómo se han movido, ¿no? Los escenarios. eh, y por qué no, tenemos a un país que ha asumido el día de hoy a su nuevo presidente, a Milei, en Argentina, un liberal en la cual con mucha expectativa de su población argentina les ha dicho puntualmente que tengan fe en Dios porque va a aplicar un shock y que no hay plata. Y ha prohibido tajantemente el día de hoy en contratar publicidad estatal. Además, algo no con muy buena percepción de la gente, a su hermana ha designado como secretaria general, eliminando lo que es el nepotismo. Es un tema muy controversial. Bueno, pues veremos cómo avanza, ¿no? Argentina en su proceso de desarrollo y su esperanza de cambio, ¿no? Después de tanto kirchnerismo que ha tenido, prácticamente eh, van a tener una inflación muy elevada y se van a basar en el ahorro del gasto público. Hay una pregunta de reflexión con respecto a lo que es en nuestro país, en Perú, una nación inconclusa o una república sin ciudadanos. Y si estas expresiones guardan relación a ciertos procesos discriminatorios sobre ciertas poblaciones y grupos que lo han experimentado a lo largo de nuestra historia republicana. Y también se debe a la incapacidad del Estado en gestionar nuestra diversidad étnica y cultural. Pero al mismo tiempo esta historia nos ha mostrado algunos intentos por parte de diversas poblaciones para lograr una incorporación al Estado Nacional. Entonces aquí más que todo tenemos que incluir dos contextos históricos en la historia del siglo XX peruana, en la cual se evidencian los procesos de discriminación, ya sea política, económica o sociocultural. Y además indicar si es que aún persisten actitudes de discriminación entre los propios peruanos. Bueno, eh, si hallamos dos momentos en esta historia del Perú, puntualmente me voy a referir a lo que es el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, que se dio un 3 de octubre de 1968, ¿no? Con Juan Velasco Alvarado, y el otro escenario prácticamente es de las fuerzas eh, terroristas que invadieron prácticamente o intentaron apropiarse, ¿no? De nuestro Estado bajo su ideología marxista, leninista, maoísta, por un lado Sendero Luminoso y por el otro lado el MRTA. Vamos a desarrollar estos dos escenarios y justamente por qué nacen y qué es lo que queda hoy en día. En la década del 60 prácticamente lo que tenemos es un país con bastante tensión y necesidad del pueblo de tener alguna esperanza en poder sentirse beneficiado del Estado, generación económica, y en la cual hubo mucha convulsión social en esa década, en la cual el país se encontraba ya con una transnacional
la International Petroleum Company, en la cual tenía explotación del petróleo y no se sentían los peruanos beneficiados. Y aparte tenía una alta deuda tributaria que el gobierno democrático de Belaúnde, su primer gobierno, firmó un contrato a espaldas de la población, ocultando la famosa página 11, en la cual prácticamente estaba regalando al Perú, perdonándole su deuda y con los intereses ocultos. Quien formó parte de este equipo de trabajo, lastimosamente hasta hoy en día lo van a tener presente: Pedro Pablo Kuczynski. En esa época los militares se estaban formando con la realidad nacional, y es por eso que un 3 de octubre del 68, donde un día antes, una noche antes, Juan Velasco estaba brindando en Palacio de Gobierno con Belaúnde, al día siguiente lo saca en pijamas de Palacio y prácticamente lo expulsan del país, lo destierran, con la bandera de de un gobierno revolucionario que va a devolver a la población, a la ciudadanía, esa necesidad que han tenido. Va a intentar solucionarlo, como por ejemplo la bandera de batalla de la reforma agraria, que lo vamos a ver después. Pero también han tenido a bien, si el 3 de octubre entró a Palacio, ya el día 9 de octubre estaba expropiando justamente a la International Petroleum Company, ¿no? En Brea y Pariñas, al norte. Estas medidas fueron prácticamente de impacto a nivel mundial, porque se ha sentido como que justicia en el Perú, como una transnacional que debía millones al Estado se estaba asegurando su explotación de dichos recursos, pero aquí no se sentía beneficiado el Estado. Entonces la población lo respaldó, los militares lo respaldaban, y es por eso que al año siguiente, en el 69, es donde también da la noticia de la reforma agraria. Entonces, estos temas principales lo tocamos porque necesariamente son temas de impacto social que la población está a la expectativa. ¿Y en qué consistía la reforma agraria? Consistía en quitarle, expropiarle de la misma manera a los terratenientes, a los grandes hacendados, sus hectáreas que tenían de terrenos, para trasladarle a la clase campesina, a la clase obrera, y ellos lo trabajen. Esa fue la idea de justicia social de Juan Velasco Alvarado, y en la cual lastimosamente no tuvo el resultado esperado por muchos factores. No tenían la tecnología, se empezaron a manejar sindicatos, y encima el Banco Agrario inyectaba con recursos a nivel de préstamo, pero no era el más eficiente para poderles cubrir el tema de la reforma agraria, y que sea productivo y que sea eficiente y que contribuya al Producto Bruto Interno Nacional. Capacidad de mano ociosa, altos grados de corrupción con el sector estatal, falta de tecnología, sindicalismos dentro de todo este grupo de gente por repartirse las tierras, pero más no el trabajo. En el año 74 ya se siente un poco la debilidad, y entra Morales Bermúdez en el 75, pero ya con un gobierno militar
débil, sin rumbo, donde prácticamente ya se le entregaba nuevamente a la democracia. En el 79 se hace lo que es la Asamblea Constituyente, donde nace la Constitución Política del Perú del 79, se aprueba, y para dar pase a una elección democrática en mayo de 1980, ¿no? Donde entra nuevamente Fernando Belaúnde con la democracia, que es un tema muy largo. Voy a poner una pausa en este lado, pero sí es importante mencionar que expropió también a los diarios de comunicación, Juan Velasco Alvarado. Estaban los tanques en las calles, en los diarios, el comercio. Se apoderó de los diarios de comunicación, donde les dictaba las noticias, era todo controlado. Entonces fueron uno de los factores de su gobierno, pero más ya no pudo avanzar. Su gobierno netamente, ministros todos militares. Pero eso fue el Perú que tuvimos en el 68 al 74. El 75 ingresa su comandante general del ejército, Francisco Morales Bermúdez, y prácticamente ya se da en la posta hasta mayo de 1980, donde ya se estaba originando estos grupos de lo que es Sendero Luminoso, porque en esta elección se roban ánforas en las elecciones en Ayacucho, pero no lo toman en cuenta o lo toman como si fuesen unos simples delincuentes de la calle, ¿no? De la ciudad, pero donde se transformó en un grupo de terror, iniciándose en la década de los 80, donde se le puso fin hasta su líder máximo, ¿no? Un 12 de septiembre del año 92, después de prácticamente 10 años, 12 años, donde cae Abimael Guzmán Reynoso. El otro grupo guerrillero, el MRTA, donde el líder era Víctor Polay Campos, y en la cual tenía aspectos de lo que son de Cuba, Che Guevara, o de lo que fueron también paralelo las FARC, ¿no? Usaban uniforme, paramilitares. Entonces ellos sí eran vistos. En cambio Sendero Luminoso no se les notaba. Eran campesinos, eran docentes, como fue Abimael, también fue docente. No sabían quién eran, estaban ocultos, camuflados, sin uniforme. Pero el del MRTA sí usaba netamente su uniforme. Bueno, Polay Campos cayó, se internó, ¿no? En Penal Castro Castro, faltando unos meses antes que acabe el gobierno de Alan García. Se escapó por el túnel con 50 presos del MRTA, pero 2 años más tarde es recapturado, ¿no? Y lo último del MRTA en el año 2007, ¿no? Donde entran a la embajada del Japón, a la toma de rehenes, donde estaba Víctor Serpa Cartolini, y donde entra a tallar, ¿no? La operación Chavín de Huántar, y en abril del año 2008 es donde estalla esta explosión mientras jugaban fulbito. Hubo operaciones extrajudiciales, bueno, les indican, todos los 15 terroristas fallecieron, y regresó y retornó la paz, y el fin de estos grupos armados de manera general, ¿no? Pueden haber rezagos, pero ya son mínimos y estamos a la expectativa de que sean controlados aún. Ese es por el momento, y hasta luego. Gracias.